Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a dar inicio a la charla de la actualización de las guías de BLS y ACLS. Vamos a hacer mayor énfasis en las guías de ACLS, pero pues hay que hacer primero hincapié en las guías de BLS. La noche de hoy nos acompaña el doctor Gabriel Londoño. Él es médico, hizo su pregrado en la Universidad de Antioquia, medicina interna en la Universidad Nacional y en el Bosque hizo posgrado de cardiología, la subespecialidad. Actualmente es médico cardiólogo en la Clínica Xavi, pues hoy nos va a estar acompañando en la charla para hacernos una retroalimentación y cualquier duda pues que no les podamos responder, aquí el doctor nos va a ayudar. Listo, entonces vamos a dar inicio. Espero les guste y les sea muy útil en su práctica clínica. Si quieres, Dayana, iniciar de una vez. Listo, buenas noches para todos. Mi nombre es Dayana Báez, soy estudiante de noveno semestre de medicina y vamos a exponer junto a mi compañero Juan Pablo Romero de 12 semestre de medicina. Entonces, vamos a iniciar. Acá tenemos los temas que vamos a tratar durante la charla. Tomamos como referencia, como ya lo mencionaron, las guías de reanimación cardiopulmonar y atención cardiovascular de emergencia de la American Heart Association del 2020 y el manual de emergencias de la vía aérea. Siguiente. Entonces, bueno, como introducción, debemos tener en cuenta que el paro cardiorrespiratorio es la principal causa de mortalidad a nivel mundial y se estiman 350.000 paros extrahospitalarios anualmente. De estos 350.000 paros, solamente el 39.1% recibieron reanimación cardiopulmonar, la mayoría de estas iniciada por personas sin experticia médica, y de estos solamente el 11.9% hizo uso de un desfibrilador externo automático antes de la llegada de la ayuda del sistema de emergencias, para una mortalidad y una supervivencia en los pacientes de solamente el 10.4%. Entonces, por esto es muy importante tratar el tema. Vamos a recordar la cadena de supervivencia tanto intra como extrahospitalaria y los eslabones que debe llevar cada uno. Entonces, en la imagen en la parte superior tenemos la cadena de supervivencia intrahospitalaria, donde tenemos el primer eslabón, que es el reconocimiento y la prevención temprana, el segundo eslabón, que es la activación como tal del sistema de emergencias, el tercero es la reanimación cardiopulmonar de alta calidad, cuarto tenemos la desfibrilación, quinto los cuidados posparo y sexto el eslabón de la recuperación o recovery. Este eslabón es el principal cambio de la guía del 2020, ya que las anteriores guías no lo incluían y pues por tanto es importante resaltarlo y más adelante lo vamos a abordar. Y en la parte de abajo de la imagen tenemos entonces la cadena de supervivencia extrahospitalaria, donde tenemos también 6 eslabones, los cuales son el primero, la activación del sistema de emergencias, el segundo, la reanimación cardiopulmonar de calidad, tercero, la desfibrilación, cuarto, el soporte vital avanzado, que incluye todos los cuidados de la CLS, quinto, los cuidados posparo y nuevamente el nuevo eslabón que incluye la guía del 2020, que es el de la recuperación. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el BLS y el ACLS? El BLS, el soporte vital básico, lo puede hacer cualquier persona, no necesariamente personal médico. Este va a incluir todos los cuidados prehospitalarios, desde la primera persona que encuentra al paciente que entró en paro, los reanimadores, el personal de las ambulancias, los paramédicos. Y es importante ya que de la manera en la que se aborde va como tal a cambiar el pronóstico del paciente. Y tenemos el ACLS, que es el soporte vital avanzado, que este sí tiene que ser por personal médico que esté entrenado para el mismo, y este incluye todas las medidas avanzadas que van a ser de manera intrahospitalaria, como lo son pues administración de medicamentos, la intubación orotroquial, que ya pues más adelante lo vamos a nombrar. Estas medidas van a generar un cambio en el desenlace de los pacientes. Y aquí es importante que no solamente se trata de que el médico siga pues el protocolo y siga la guía como tal de la CLS, sino desde el momento en el que llega el paciente ya se debe empezar a pensar en cuál es la etiología o cuáles son las posibles etiologías por las que este paciente entró en paro y cómo las podemos manejar y también prevenir. Entonces, siguiente. Entonces, acá tenemos el algoritmo del BLS.
Vamos a recordarlo. Entonces, lo primero del algoritmo del BLS, bueno, recordar que este no tuvo cambios en comparación con las guías anteriores. En la guía del 2020 continuamos con el mismo algoritmo de BLS, donde lo primero que se hace pues es verificar que la cena sea segura. Posterior a que se verifica que la cena sea segura, entonces ahí vamos a evaluar la respuesta del paciente. Entonces se mira la respuesta del paciente, si el paciente no responde, es en el momento en que se debe pedir la ayuda, se activa el sistema de emergencia, se pide que por favor pues traigan un kit de emergencia y un desfibrilador, y se pasa al siguiente punto, que es la verificación del pulso y de la respiración. El pulso va a ser el pulso carotidio, que es el último que se pierde en el paciente, y la respiración por medio de la expansión torácica. Importante acá que la guía, digamos, hace énfasis en que ya gracias a la tecnología, podemos hacer estos pasos de manera simultánea. Es decir, la idea es tratar de no perder tiempo y de, digamos, ya por el uso de los celulares con altavoz o incluso celulares que ya se les pide pues que marquen emergencias sin necesidad de estar usándolo, y mientras de manera simultánea voy haciendo la verificación del pulso y la respiración del paciente, que solamente debe durar 10 segundos, o en caso de que haya una persona ayudando, se le pide a la persona que sea la que active el sistema de emergencias, mientras uno continúa pues con toda la reanimación. Entonces, cuando ya evaluamos pulso y respiración, nos vamos a encontrar con tres escenarios que son los que nos muestra el algoritmo. Tenemos el escenario que vemos al lado izquierdo, que es el paciente que está respirando y que tiene pulso. Entonces, con ese paciente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo en posición de seguridad, estar monitorizando nuevamente que no vaya a perder ni pulso ni respiración y esperar a que llegue la ayuda. Tenemos el otro escenario, que es el que vemos a la derecha del algoritmo, que es el paciente que no está respirando o tiene una respiración agónica o jadea y sí tiene pulso. En este paciente se deben iniciar las ventilaciones. Las ventilaciones se deben hacer una ventilación cada 6 segundos o 10 ventilaciones por minuto. Y en este paciente cada 2 minutos vamos a estar verificando el pulso. Si en algún momento se llega a perder el pulso, pasamos a el tercer escenario, que es el que está en la mitad del algoritmo. Entonces, en el tercer escenario tenemos el paciente que no respira ni tampoco tiene pulso. Ese es el paciente que está en un paro cardiorrespiratorio y en el que debemos iniciar inmediatamente la reanimación cardiopulmonar. Esta la vamos a hacer con 30 compresiones seguidas por 2 ventilaciones que van a estar separadas por 1 segundo una a la otra. Y esto lo vamos a repetir estos ciclos hasta que llegue el desfibrilador. Una vez llega el desfibrilador, entonces se lo vamos a poner al paciente, siguiendo pues las instrucciones. Este va a analizar el ritmo y según el ritmo va a recomendar o no una descarga. Si el desfibrilador recomienda una descarga, entonces se debe hacer la descarga en el paciente e inmediatamente se debe continuar un nuevo ciclo de RCP que va a durar 2 minutos. Importante que no hagamos la descarga y de una vez vayamos a mirar pulso, sino se termina la descarga, nuevamente se inicia ciclo de RCP por 2 minutos y posterior a los 2 minutos y evaluamos nuevamente pulso del paciente. Y tenemos el escenario en que se analiza el ritmo y no se recomienda una descarga. En este caso, nuevamente se continúa con la reanimación durante 2 minutos o antes en caso de que el desfibrilador pues indique que se debe permitir una verificación del pulso. Y esto lo vamos a hacer hasta que el paciente empiece a moverse o hasta que ya llegue la ambulancia para poder trasladar al paciente. ¿Qué debemos tener en cuenta también acá? Si existe alguna duda en si el paciente tiene pulso o si el paciente está respirando, siempre iniciar el RCP, porque se ha visto que es mayor el posible beneficio que el riesgo que, por ejemplo, se generaría en un paciente si se le hace RCP y no lo requerido. Entonces, ante cualquier duda, siempre iniciar el RCP. Por otro lado, si yo no tengo cómo dar ventilaciones, no tengo un protector, no tengo una máscara para dar ventilación bajo máscara, por lo menos debo hacer las compresiones. Entonces, recordemos que en la valoración primaria nosotros usamos el ABC. Entonces, primero tenemos vía aérea permeable, ventilación y circulación. Sin embargo, acá en el BLS lo vamos a hacer de manera CAB. O sea, lo más importante siempre va a ser la circulación. Luego de la circulación vamos a ver vía aérea permeable y luego ventilación, pero lo más importante siempre va a ser las compresiones, ya que el solo hecho de hacer compresiones va a mejorar el pronóstico del paciente. Listo, sigamos. Listo, ¿cómo debemos hacer las compresiones? Entonces, el paciente debe estar en supino,
generalmente y pues se recomienda en el mismo sitio del paro, a menos de que como ya vimos se revise que el lugar no sea seguro, en ese caso sí se cambiaría de sitio, si no se hace en el mismo sitio donde el paciente hizo el paro, y deben ser unas compresiones de calidad. ¿Qué quieren decir unas compresiones de calidad? Primero, pues que implique el lugar donde se deben hacer, que va a ser en el tercio inferior del esternón con las manos apoyadas una sobre la otra. Segundo, que se debe comprimir 2/3 anteroposteriores del tórax o 5 centímetros de profundidad a una frecuencia de 100 a 120 latidos por minuto. Entonces, existen algunas canciones como con las que su ritmo va a ser concordante con una frecuencia, con llevar una frecuencia de 100 a 120 latidos por minuto. Incluso en Spotify existe un playlist que lo pueden buscar, que se llama Canciones para hacer RCP en inglés. Entonces, esas canciones llevan un ritmo para, que va a ser concordante con llevar una frecuencia de 100 a 120 latidos por minuto, que sería la ideal cuando uno va a realizar un RCP. También importante que se permita siempre la descompresión completa del tórax, ya que esto permite un adecuado retorno venoso al paciente. Y las interrupciones, siempre se reducir al mínimo las interrupciones de las compresiones. De un tiempo total de una reanimación de 100%, el 60% del tiempo de la reanimación debe ser para las compresiones. En el caso de que hayan 2 reanimadores, entonces se debe hacer un cambio entre los reanimadores cada 2 minutos, y esto es importante ya que se ha demostrado que al minuto ya disminuye la calidad de las compresiones. No tanto, digamos, en la frecuencia, sino disminuye principalmente en la profundidad de las compresiones. Entonces, por eso lo ideal es que cada 2 minutos se cambie de reanimador, e incluso antes si alguno de los reanimadores ya está fatigado. Lo que dijimos, no se debe verificar el pulso, inmediatamente se hace la desfibrilación porque esto genera un aumento en la mortalidad, sino que debemos, después de la descarga, continuar con las compresiones, al menos un ciclo de 2 minutos. Y existe, y pues si se tiene, se puede usar un feedback audiovisual, que es un dispositivo que se va a poner en verde si estamos haciendo unas compresiones de calidad, es decir, que tengan una adecuada frecuencia y profundidad, y se va a poner en rojo en el caso de que no sean compresiones adecuadas. Hay otra, digamos, la presión de dióxido de carbono expirado es una forma de monitorizar fisiológicamente la calidad de la RCP. En este caso ustedes dirán, bueno, pero se necesita la capnografía para evaluarla, el paciente pues debería estar conectado a un monitor. Sin embargo, en las guías ya se avala en el BLS la vía aérea avanzada. Entonces, en el caso de que se tenga, ya las guías avalan que desde el BLS el paciente ya va con vía aérea avanzada, y en este caso podríamos pues evaluar por medio de la presión de dióxido de carbono expirado si las compresiones están siendo adecuadas, y también nos puede servir para el pronóstico del paciente. Entonces, este debe ser mínimo mayor a 10 milímetros de mercurio e idealmente mayor a 20 milímetros de mercurio. También recordemos que es muy importante para las ventilaciones despejar la vía aérea. Entonces se debe hacer la elevación de la cabeza quijada para despejar adecuadamente la vía aérea, tener cuidado con los pacientes en los que se esté sospechando algún tipo de trauma cervical, porque en este caso tendríamos que hacer tracción cefálica. Y como ya pues lo hablamos, ya los kits de emergencia vienen con algunos dispositivos de ayuda más avanzada, digamos, para pacientes en los que no se logra la ventilación, no se puede despejar bien la vía aérea, pacientes inconscientes. Entonces ya los kits vienen con cánulas de Gueder, con cánulas nasofaringes, y estas se pueden utilizar desde el BLS. Tener en cuenta que al utilizarlas existen algunas contraindicaciones, digamos la cánula nasofaringea no se puede utilizar en paciente que tenga trauma en la base craneal o alguna coagulopatía, y recordar que si el paciente está consciente, se le puede generar un reflejo nauseoso que puede llevar a una broncoaspiración. Entonces, tener cuidado con eso. Entonces, recordar, las ventilaciones van a ser una cada 6 segundos o 10 ventilaciones por minuto. Listo, sigamos. Bueno, entonces, ¿hasta cuándo vamos a continuar con la reanimación? Entonces, existen las reglas TOR, que son pues unos criterios que nos van a decir hasta cuándo debemos terminar la reanimación. Entonces, el primero es tenemos 3 criterios. 1, el paro cardíaco no presenciado. 2, que no haya retorno de la circulación espontánea previo al transporte del paciente.
3, que no se haya hecho una desfibrilación previa al transporte. Si el paciente cumple con los 3 criterios, se debe terminar la reanimación y se debe declarar al paciente muerto en el sitio. Si el paciente no cumple con alguno de los 3 criterios, se debe continuar la reanimación hasta que llegue la ambulancia y hasta que se haga el transporte del paciente. Siguiente. Bueno, vamos a iniciar a hablar también del algoritmo del ACLS. Entonces ya este es un paciente que nos llegó al servicio de urgencias. Viene el equipo de paramédicos haciendo una RCP adecuada en la ambulancia y vamos a empezar a nosotros a analizar qué conducta tomar con el paciente. Entonces, a la izquierda podemos ver el algoritmo, ¿no es cierto? Dice iniciar RCP. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en un paciente que tiene un paro cardiovascular? Lo primero que tenemos que hacer es iniciar oxígeno. Una vez iniciamos oxígeno, tenemos que mirar qué ritmo tiene el paciente. En las guías en ACLS como tal, hay 4 ritmos que se clasifican en 2 partes, los desfibrilables y los no desfibrilables, ¿no es cierto? En cuanto a lo desfibrilable, entonces digamos, vámonos a ir por el algoritmo de la izquierda, ¿sí? Que serían los ritmos desfibrilables, que serían la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Aquí hay que saber identificar muy bien una variable y es que la fibrilación ventricular no es una sola. Se puede clasificar en de ondas anchas y ondas finas. Y a veces existe la confusión, en la ACLS se hacen hincapié en eso, en a veces en hacerle RCP a una fibrilación ventricular de ondas finas pensando que es una sistolia. Para eso tenemos unos ejemplos más adelante con unos electrocardiogramas que ustedes van a poder ver y tratar de diferenciar estos 2 ritmos, ¿listo? Entonces, bueno, nos vamos por la izquierda, tenemos un paciente que tiene un ritmo desfibrilable, sea ya una taquicardia ventricular sin pulso o una fibrilación ventricular, cada una con su respectiva morfología. Realizamos la descarga, ¿cierto? Vamos a hablar de unas cosas más adelante acerca de la descarga, de análisis precarga de ritmo y demás, pero ahorita vámonos solo por el algoritmo. Después de realizar la descarga, como decía mi compañera, recuerden que uno no verifica el pulso, ¿cierto? O sea, yo hago la descarga y no verifico el pulso inmediatamente, sino que tengo que hacer un nuevo ciclo completo de 2 minutos y cuando lo termine, verifico el ritmo y el pulso otra vez del paciente. Si el paciente se encuentra nuevamente en un ritmo desfibrilable, vuelvo a desfibrilar, ¿cierto? Y hago nuevamente un ciclo de RCP de 2 minutos. Pero ¿qué es lo que cambia acá? En este ciclo de RCP de 2 minutos que yo voy a realizar, ya voy a iniciar poniéndole medicamentos. Entonces, hay una manera muy fácil en la que uno se lo puede aprender. El primero que uno coloca es adrenalina, 1 miligramo. Digamos, en el algoritmo como tal dice que es de cada 3 a 5 minutos, pero pues uno estar contabilizando, bueno, ¿hace cuánto le pusieron la adrenalina? Hace 4 minutos, listo, va la otra. Es mucho más sencillo hacerlo ciclo de por medio. Entonces, un ciclo se la pongo, otro no se la pongo, un ciclo se la pongo, otro no se la pongo. Y así van a ver que es mucho más sencillo para uno realizarlo de una manera adecuada. Si el paciente continúa en un ritmo desfibrilable, yo le puse la adrenalina, lo desfibrilé, pero el ritmo continúa, o sea, continúa siendo desfibrilable, lo desfibrilo, pero en el siguiente ciclo de RCP no le coloco adrenalina, sino que le coloco amiodarona. Recordar que la primera dosis, a diferencia de la adrenalina, que siempre es 1 miligramo, la amiodarona cambia. La primera dosis es una dosis de 300 miligramos y luego continuamos a 150, ¿sí? Ahí viene, digamos, una cosa que por lo menos a mí en lo personal viendo el algoritmo no me quedó claro, me tocó ir a leer la guía y es la forma en la que después se intercala lo que es la adrenalina y la amiodarona. Entonces es de una manera muy sencilla. Si continuamos al segundo ciclo de RCP en el lado izquierdo, ¿cierto? Donde comenzamos con la adrenalina sería de la siguiente manera. Yo haría, qué pena, un momento que, ya. Yo haría adrenalina, RCP con amiodarona, desfibrilo. RCP con adrenalina, desfibrilo luego otra vez, RCP con amiodarona. Aquí ya vamos en el segundo ciclo de amiodarona y ahí termino con la amiodarona. Después continúo RCP solita, RCP con adrenalina, RCP solita, RCP con adrenalina. ¿Listo? Entonces es una manera más fácil. La repito nuevamente. RCP solita, ¿cierto? Después RCP con adrenalina. Después RCP con amiodarona. Después RCP con adrenalina. Después RCP con amiodarona. Ahí termina la amiodarona. Y después continúo ciclos de por medio con adrenalina. Esa sería la manera en la que yo
continuaría ese algoritmo por el lado de los ritmos desfibrilables. Esto lo hago hasta que una de dos, o que el paciente definitivamente no salga del paro, o que el paciente tenga un retorno de la circulación espontánea. El retorno de la circulación espontánea se define ahí en el cuadro a la derecha. La mayoría de veces no vamos a poderlo definir digamos, con los tres ítems que ellos presentan, porque ellos presentan como tal que haya pulso, ¿cierto? Que haya un aumento en la capnografía de más de 40 milímetros de mercurio, por lo menos en 3 ondas, de manera constante. Ese sí lo podemos hacer porque el paciente ya para ese entonces debería estar intubado. Y la otra es que en caso de que tengamos una línea de presión intraarterial, evaluar una onda de pulso intraarterial, ¿cierto? Entonces, pues si el paciente no tiene una línea intraarterial al momento en que estamos evaluando el retorno, no lo vamos a poder hacer, pero por lo menos lo que es el retorno del pulso y el retorno del pulso, la presión arterial, eso es un ítem, y el retorno y el aumento de más de 40 milímetros de mercurio de dióxido de carbono en la capnografía, por lo menos en 3 ondas, nos habla ya del retorno de la circulación espontánea, ¿cierto? Para terminar la reanimación, también vamos a ver unos criterios más adelante. Eso es culminando el lado de lo que son los ritmos desfibrilables. Ahora, en cuanto a los ritmos no desfibrilables, es en realidad mucho más sencillo. Aquí sabemos que hay dos ritmos, ¿no? La sistolia es el primero y la actividad eléctrica sin pulso es el segundo. Entonces, yéndonos por este lado, ¿qué fue lo único que en realidad cambió como tal en la guía? Y no es un cambio así muy significativo. La primera imagen que ustedes ven de la jeringa después que dice asistolia, esa imagen es nueva. Entonces, digamos, como para hacer el énfasis en la importancia de iniciar con adrenalina en el primer ciclo de RCP cuando tengo un ritmo no desfibrilable, a diferencia del ritmo desfibrilable que empiezo solamente con la desfibrilación y el RCP y después es en el segundo ciclo. Entonces aquí ya tengo un paciente que tiene un ritmo no desfibrilable e inicio el RCP con adrenalina, igual que al otro lado, o sea, RCP, adrenalina, 1 miligramo, no cambiar la dosis. Y aquí lo que hago son ciclos de por medio, entonces RCP solo, RCP con adrenalina, RCP solo, RCP con adrenalina, em, hasta que tenga una de las dos, o que tenga retorno espontáneo en la circulación, o que el paciente, pues digamos, sea declarado fallecido, ¿no es cierto? Cosas importantes aquí a resaltar. Primero, las dosis de los medicamentos como tal, la adrenalina es muy sencillo, 1 miligramo, lo continúa 1 miligramo, la amiodarona 300, luego 150. La vasopresina como tal se retiró desde hace ya 2 versiones, entonces si en algún momento llegan a ver que se sigue utilizando para que ustedes tengan la noción de que en realidad se retiró porque generaba confusión y la adrenalina tiene como tal mejor pronóstico. ¿Listo? Em, las H's y las T's son muy importantes porque dependiendo de la causa, yo voy a tratar el paro, ¿no es cierto? Digamos, si es un paciente que entró en paro por una hipovolemia y tiene de pronto una fractura de un hueso largo y se está desangrando por ahí, pues yo podré tratar de reanimarlo de la mejor de las maneras, pero si no soluciono como tal esa solución de continuidad, pues va a seguirse desangrando, ¿cierto? Y no va a haber RCP que lo saque de ese problema. De las H y de las T vamos a hablar más adelante, digamos, de cada una de ellas, pero sí para que las tengan en cuenta, como decía mi compañera, de que esto es algo que debe ir al principio del algoritmo. Cuando uno está pensando en qué le entró en paro al paciente, uno debe, pues como tal, iniciar la sospecha de cualquiera de estas. Eh, Cosas a resaltar, digamos, ahí a la derecha tenemos 6 ítems, de los que les voy a hablar rápidamente. Las compresiones y ventilaciones son iguales a las del BLS, pero aquí cambia una cosa. En cuanto a las ventilaciones, en cuanto a las compresiones, no, las compresiones continúan siendo igual, al mismo ritmo, con la misma profundidad, recordar todas las cosas que ya nos mencionó mi compañera de la calidad de la compresión, la velocidad, dejar que el tórax se expanda completamente para que la precarga sea adecuada, la compresión de 5 a 6 centímetros del tórax, todos los ítems que ya valoramos en BLS siguen siendo pertinentes en ACLS, ¿listo? En la ventilación, ¿qué es lo único que cambia? Hay es como dar un concepto que se llama ventilación asincrónica, ¿sí? En el momento en que yo ya tengo el paciente intubado, no requiero como tal parar las compresiones para hacer 2 ventilaciones. Lo que puedo hacer es continuar las compresiones de manera constante, que es lo que mejora el pronóstico del paciente, y realizar una ventilación cada 6 segundos, ¿m? Como en BLS cuando el paciente está solamente en paro respiratorio. Entonces, esas son como tal las ventilaciones asincrónicas, que es lo que cambia en el BLS y el SLS. En el BLS también se habla, debido a que últimamente, como mencionaba Dayana,
cada vez hay mayor facilidad para que el paciente llegue ya con una vía aérea avanzada, pero pues es algo que se trata más acá, ¿listo? Entonces yo ya tengo al paciente intubado, no es que pare de hacer las compresiones, yo le hago dos ventilaciones, no. Se hace ventilación asincrónica y eso mejora el pronóstico de manera importante. El feedback audiovisual, como dijo ella, igual utilizarlo. Aquí era lo que hablábamos de la presión de la capnografía, de la presión de dióxido de carbono. Yo les decía más de 40 milímetros para el retorno de la circulación espontánea, ¿cierto? Eso es un criterio para una cosa que es retorno de la circulación espontánea. Pero últimamente, pues debido a lo importante que es dar una compresión de manera adecuada, se ha utilizado también y se ha visto que se correlaciona con unas buenas compresiones cuando yo al final de la compresión tengo una presión de dióxido de carbono de más de 10 milímetros de mercurio. Si es de más de 20, el pronóstico mejora aún más, pero con más de 10, yo sé que es una compresión efectiva. Porque es muy importante, porque cuando es menor de 10, el pronóstico es muy malo y, digamos, hace también parte de los criterios de determinación de la reanimación. Entonces, ver la capnografía es muy importante mientras hacen la reanimación. ¿Por qué les pongo ahí abajo después de eso que la ventilación con BBM es igual que la intubación orotraqueal en mortalidad? Porque aunque es muy importante asegurar la vía aérea y la mejor manera es pues, con un tubo de tórax, ¿sí? Con un tubo endotraqueal, qué pena. Se ha demostrado que si yo no puedo intubar, es preferible continuar con la BBM que intubar al paciente. O sea, digamos, no es que yo me vaya a poner a parar y decir, no, no lo puedo intubar, paremos un momentico, a ver quién llama al anestesiólogo para que lo intube. No, ustedes siguen, ¿sí? Con su BBM mientras siguen haciendo las compresiones. No es que uno vaya a parar para intubar al paciente. O sea, si no se puede, se continúa con la máscara normal. Em, que es muy importante saber, digamos, si yo estoy utilizando una bolsa, ¿cierto? O sea, un BBM, saber a qué profundidad lo tengo que insuflar. Entonces es muy importante saber que es un volumen tidal. Un volumen tidal más o menos es el 50% de la máscara. O sea, yo comprimo el 50%, dejo que se expanda en su totalidad, comprimo el 50%, dejo que se expanda en su totalidad y esa es la manera adecuada de hacerlo, más o menos teniendo en cuenta que tenemos que insuflar lo suficiente para suplir lo que es el volumen ideal, que son más o menos 500 mililitros, ¿cierto? Entonces, el 50% dejo expandir, 50% dejo expandir, una ventilación cada 6 segundos es la manera adecuada de hacerlo. No interrumpir las compresiones, eso va de la mano de la ventilación asincrónica y lo que les comentábamos de la capnografía de la clínica. Siguiente, por favor. Les vamos a mostrar unas diapositivas en las que las guías de la CLS demuestran la importancia de las compresiones efectivas y que yo tengo que suplir, digamos, como un ritmo de compresiones constante porque cada vez que yo paro es como volver a empezar de cero. Entonces, se dan cuenta en las primeras gráficas. Entonces, en la primera gráfica venimos con que las primeras cuatro compresiones no son efectivas, ¿cierto? Las primeras cuatro compresiones no mejoran como tal el pronóstico y a partir de la quinta compresión empezamos a ver que hay una mejoría. Sin embargo, después vemos la interrupción normal que hay, digamos, cuando yo estoy haciendo BLS y paro para hacer la ventilación, y cuando reinicio las compresiones, otra vez toca empezar de cero, por lo menos cuatro o cinco compresiones hasta que sean efectivas y mejoren pronóstico. Entonces, en el ACLS con las ventilaciones sincrónicas, yo me ahorro esto porque la interrupción no la hago y no empiezo de cero, ¿cierto? Siguiente, por favor. Este era un ejemplo de las cánulas que se pueden utilizar. Esta es una cánula nasofaringea como tal, tener en cuenta las contraindicaciones, que si yo tengo, como decía Dayana, una fractura de base de cráneo o una fractura Lefort 2 o 3 o sospecha de trauma basilar, existe un riesgo amplio de que la cánula no se vaya hacia la faringe, sino se vaya intracraneal y pues es muy peligroso que uno mande una cánula intracraneal, entonces tener en cuenta eso, ¿listo? En la siguiente diapositiva hay una cánula orofaringea. Estas vienen de diferentes medidas y tamaños, depende del paciente. Hay que tener en cuenta pues la medida en el paciente que lo vayamos a utilizar. ¿Listo? Siguiente, por favor. Esto es muy importante porque, digamos, la demostración gráfica del tiempo que yo me demoro haciendo las compresiones disminuye la supervivencia. Entonces, es abrupta la caída porque por cada minuto baja más o menos un 10%, un 10-15% la supervivencia del paciente. Entonces, es, digamos, como para hacer énfasis en la importancia de las compresiones y que se hagan a tiempo. Siguiente, por favor.
Esta es una gráfica en la que se muestra en tiempo real, digamos, lo que es la compresión y la curva de la capnografía, una curva de capnografía en la parte superior o la curva A, que es una curva adecuada, ¿cierto? Que me habla de un mejor pronóstico, y en la curva B, como les contaba, una curva que al hacer la compresión no alcanza los 10 milímetros de mercurio en la presión expirada de dióxido de carbono, lo que nos habla de un mal pronóstico, ¿listo? No solamente que la calidad de la compresión no es la mejor, sino de un peor pronóstico también. Siguiente. Listo. Entonces, aquí era lo que les iba a comentar cuando estábamos viendo el algoritmo en la parte de los ritmos desfibrilables, de lo que son como los tips nuevos que nos da de la carga de análisis pre-ritmo y demás. ¿Listo? Entonces, bueno, primero, análisis manual versus eléctrico. ¿A qué hace referencia a esto? Simplemente manuales cuando sale el electro y un internista, urgenciólogo, cardiólogo o médico en general que esté en urgencias lo mira y dice, no, eso es una taquicardia ventricular, no tiene pulso desfibrilen, o no, eso es una sistolia, entonces no desfibrilen, sino simplemente hagan RCP. Eso es análisis manual, que uno lo coja, lo lea y lo interprete. Y el análisis eléctrico es lo que hace el DEA, que es el DEA que se utiliza en el BLS, pues hay muchos desfibriladores que también tienen esa opción y ellos mismos dan su recomendación de cuál es el ritmo que consideran y qué se debe hacer. Pros y contras de cada uno, el manual es más rápido porque obviamente uno se demora menos leyéndolo. Contras, el eléctrico es más veraz, ¿cierto? Pues o sea, la máquina mide mejor que uno al ojo las ondas y pues lo hace más exacto. Entonces, esos son como los pros y contras de esas dos. No hay como ninguna contraindicación para ninguna o ninguna recomendación para decir es mejor esta que la otra. Sin embargo, para que sepan que existen estas dos herramientas y ninguna de las dos es cerrada. Solamente tienen sus pros y sus contras, ¿no? El uso de parches, digamos, es una tecnología que no es nueva, sin embargo, no se ve en todas partes porque usualmente lo que uno más ve son paletas, pero hay unos parches como de 9 a 10 centímetros que uno coloca en el tórax del paciente y facilita el tema de la descarga porque todo el tiempo está monitorizando el ritmo. Entonces, el desfibrilador, que no es un DEA, o sea, no es como conectarle un DEA, sino es un desfibrilador como tal, puede analizar más rápido el ritmo y hacer más fácil la descarga. Entonces, pues esa herramienta existe y si la tienen, genial utilizarla. La estrategia preanálisis de ritmo, digamos, es una estrategia en realidad muy sencilla, simplemente descargar el dispositivo antes de realizar la descarga. Es decir, cuando esté analizando el ritmo, usted va cargando el aparato. Si no lo tiene que desfibrilar, pues bueno, se perdió la cargada, pero no pasa nada. Pero si lo tiene que desfibrilar, no tiene que esperar hasta que cargue el aparato para desfibrilar, sino que simplemente ya teníamos nuestras paletas cargadas, si era desfibrilable, ¡pum! Desfibril, ¿cierto? E inicio RCP otra vez. La doble descarga es, digamos, es algo un poco controvertido. En realidad no se recomienda. Uno pues ve como en películas y eso que a veces hacen doble descarga, pero eso no se recomienda. Sin embargo, al final de la guía, en los demás apartados como de consideraciones especiales, hay una consideración que es el paciente que acaba de ser llevado a cirugía cardiovascular y entra en paro. Entonces, pues, digamos, en estos pacientes usualmente el manejo ideal es hacer una resternotomía y hacer, sí, el masaje cardíaco, pero sí se avaló como tal, no una doble descarga, pero sí es prácticamente una doble descarga, porque avalan hacer 3 descargas en un minuto. Entonces eso no da para hacer un ciclo de RCP en un minuto. Entonces son prácticamente 3 descargas continuas en el mismo minuto. Sería como el único caso en el que uno podría decir, no, sí, uno puede hacer más de una descarga seguida en un paciente que haya salido en posoperatorio cardiovascular y por el miedo de hacer, digamos, la RCP y abrir la esternotomía y que no se pueda hacer la esternotomía como tal porque el cirujano no está o alguna cosa, uno puede desfibrilar 3 veces en un minuto. Es lo que está avalado. ¿Listo? La dosis de cómo se desfibrila, eso depende, digamos, aquí quería hacer algo, un hincapié que es como bastante importante y es que depende mucho si es bifásico o monofásico, ¿no? Recordemos que el bifásico tiene la capacidad de que una paleta devuelva la energía a la otra y el monofásico, eh, digamos, la electricidad va de la corriente que tiene más electrones a que tiene menos electrones. Y las dosis son 360 y de 120 a 200 para el bifásico y 360 para el monofásico. Lo importante aquí que es, digamos, más que aprenderse las dosis, que es muy importante aprenderse las dosis, es saber cuando ustedes llegan a un servicio de urgencias
¿qué desfibrilador tienen? O sea, ustedes dicen esto es bifásico o monofásico, saber cómo se prende, porque no todos los equipos se prenden igual ni se cargan igual. Entonces, conozcan muy bien el equipo del sitio donde ustedes trabajan. Y por otro lado, llegado el caso que no, yo no lo conozco, le ponen lo máximo que dé. O sea, yo no sé si es bifásico, monofásico, qué será este equipo y pues ya me entró, está en un ritmo desfibrilable, ¿qué hago? Dios, ¿cuánto le doy? 200, 360, no sé porque no sé qué equipo tengo. Dele lo que más del equipo. ¿Listo? Esa es como la recomendación que hace la guía. Aquí a la derecha tenemos dos ritmos. Con estos dos ritmos, digamos, como que quiero hacer hincapié, porque eh, en la guía, como que en la bibliografía, daban unos artículos de electrocardiogramas en los que se basaban para hacer la recomendación de tener en cuenta que hay dos tipos de fibrilación auricular. Entonces, en lo personal, es muy fácil, yo creo, confundir estos dos ritmos y decir, el primero es desfibrilable y el segundo solamente haga el RCP. Sin embargo, ambos ritmos son una fibrilación ventricular. ¿Listo? Solamente que el de abajo es una fibrilación ventricular fina, que se podría confundir con una sistolia, pero aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. ¿Listo? Usualmente en la sistolia se ve una línea completamente isoeléctrica, cosa que aquí no se ve. Aquí se ven unas ondas irregulares que no se diferencian de si son QRS ni ninguna onda, por lo que se podría catalogar como una fibrilación ventricular fina, que se trata igual, exactamente igual a la de arriba, pues que es una fibrilación ventricular mucho más diciente, ¿no? Mucho más obvia. En siguiente diapositiva, por favor. Aquí es lo mismo, digamos, ahí vemos que hay una taquicardia ventricular, otra taquicardia ventricular, una taquicardia ventricular polimórfica y al final vemos una sistolia, ¿cierto? Recordar QRS anchos, ¿cierto? Con frecuencias elevadas. Si todas son iguales, es monomórfica. Si son diferentes, es polimórfica. El riesgo de la polimórfica es que haga torsión de puntas y eso hace historia y eso hace fibrilación ventricular y demás. Y en la última, en la cuarta, de abajo en la derecha de arriba hacia abajo, vemos una sistolia como tal. Esos dos ritmos que vemos son dos ritmos de escape, pero no es que tenga latido cardíaco como tal. Solo son dos ritmos de escape y vemos una línea después de eso completamente isoeléctrica que sí se catalogaría como una asistolia. ¿Listo? Siguiente, por favor. Bueno, y aquí ya vamos a iniciar a hablar de los medicamentos y los cuidados postparo. Bueno, entonces recordemos cuáles son los medicamentos que usamos en en el ACLS. Entonces tenemos la epinefrina, que este es el medicamento que más evidencia tiene, como vemos en el algoritmo es el medicamento que primero se utiliza. Se dice que entre más temprano se utilice, mucho mejor, ya que se vio, digamos, en algunos metaanálisis que incluyeron ensayos aleatorizados de más de 8.500 pacientes que el uso de la adrenalina mostró un aumento en el retorno de la circulación espontánea y en la supervivencia de los pacientes, y eso también asociado con el tiempo en el que se utilizaba. Entonces, entre más rápido, pues mejor. La parte de, digamos, la neuroprotección es un poco debatible porque pues la epinefrina tiene un efecto vasoconstrictor que podría, digamos, empeorar la hipoxia que tiene el paciente en ese momento. Sin embargo, pues como se vio en los estudios, genera un aumento del retorno de la circulación espontánea de manera más temprana. Eso quiere decir que el paciente va a salir del paro de manera más temprana y pues esto mejoraría también los desenlaces neurológicos porque disminuye el tiempo de hipoxia del paciente. Entonces, se sigue recomendando y pues es el primer medicamento a usar según la guía. La dosis recordemos que es 1 miligramo, pues cada 3 a 5 minutos, pero es más fácil recordarlo como ya lo explicaron, según pues los ciclos. Tenemos también pues la miodarona. La miodarona, como vimos en el algoritmo, es para los ritmos desfibrilables. Entonces, para la fibrilación ventricular o para la taquicardia ventricular sin pulso. Y lo vamos a utilizar, como vimos, en el tercer ciclo de RCP, que va a ser un bolo de 300 miligramos, y en el quinto ciclo, que sería la segunda y última dosis, que sería otro bolo de 150. En caso de que no tengamos amiodarona, ay, ¿qué pasó? Qué pena, ya volvemos a compartir pantalla.
ninguna pregunta por el momento, o alguien quiere ir haciendo un comentario, entonces vuelven y reactivan. Yo tengo una pregunta en cuanto a los ciclos. Es que no le entendí muy bien a él. Era, pues, o sea, el primer ciclo, pues, en ACLS es, pues, sinepinefrina y amiodarona, después epinefrina, después amiodarona, y después otra vez empieza otra vez el ciclo, pero es que le entendía a él que hay, dentro de los ciclos hay una parte en la que no se utilizan medicamentos, pero no le entendí muy bien ahí. No, digamos, pues Juanpa, bueno, pues por cierto, buenas noches y mucho gusto. Pues Juanpa lo tentaba hacerse los esquematizaba ahí como una forma simple, pero digamos que la idea, muchachos, es que obviamente eso es un algoritmo que tiene que hacer una forma esquemática, mas no significa que es que tiene que ser estrictamente, o sea, digamos, solamente después de que están terminando una compresión es que viene la administración del medicamento, no. Obviamente esto se esquematiza, pero ustedes pueden ir haciendo cosas simultáneamente. Por ejemplo, entonces, considerar un ritmo desfibrilador y se descarga, arranca el RCP y pues la guía obviamente pone como requiere hacerle un esquema, pues pone que después del ciclo de RCP es que podrían ir administrando la primera dosis de adrenalina. Ustedes pueden ir inmediatamente, posterior a durante el primer ciclo de RCP, ir administrando la adrenalina. Mientras alguien está haciendo las compresiones, hay otra persona encargada del acceso venoso, si ya lo tiene, pues se va administrando la dosis. Digamos, por ejemplo, si el escenario de su paciente es una taquicardia ventricular monomórfica o es una fibrilación ventricular, pues el algoritmo esquematiza que son 3 ciclos de compresiones para llegar al antiarrítmico. Tampoco esa es la idea, ¿cierto? Él hace, la guía se encarga de hacer el esquema, pero es para que vamos recordando cuáles deben ser los pasos a tener presentes, pero no significa que no lo podamos ir haciendo simultáneamente. Entonces lo que Juanpa les comentó es para que hagan un esquema más o menos mental de cómo debe ser la administración, es como que durante cada compresión, cada ciclo de compresión tengan en cuenta la administración de medicamentos. Entonces, en el primer ciclo, la adrenalina, en el segundo ciclo, la amiodarona, en el tercer ciclo, volvería la epinefrina, en el cuarto ciclo podría venir la segunda dosis de antiarrítmico, llámese lidocaína o amiodarona, y a partir del quinto ciclo, digamos, es muy poco probable que ustedes, un paciente no le salió de taquicardia ventricular, administrar una tercera dosis de antiarrítmico no va a ser muy útil. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos? Hacemos ciclos, que es lo que tú estás diciendo, un ciclo que queda como vacío. Claro que sí, porque hay un ciclo con epinefrina y hay un ciclo sin epinefrina. Porque la idea de la epinefrina es que la administramos cada 3 minutos, cada 3 a 5 minutos. Entonces, si contamos que los ciclos de compresiones son cada 2 minutos, pues habría un ciclo de compresiones que no debería ir con medicamento. Es a eso lo que él hacía referencia. Pero la idea es que eso es esquemático, pero la idea es que en la vida real ustedes traten de hacer todo simultáneamente, porque pues ustedes no están solos, obviamente es un equipo que está a cargo de la reanimación. Muchas gracias, Doc. Listo, muchas gracias, doctor. Si quieres, Dayana, continuar. Se volvió a perder el compartir de pantalla. Denos un segundito ya, ya compartimos nuevamente. Qué pena los problemas. No, tranquilo. No sé si a la compañera le quedó más claro o Sí, tenías una duda adicional. no, sí, muchas gracias. Entonces, tranquilo, o sea, obviamente es una forma en que el esquema hay que hacerlo, o sea, hay que hacer un algoritmo porque es necesario plasmarlo en una hoja, pero cuando estás en el escenario real, tú vas haciendo simultáneamente las intervenciones, siempre teniendo en mente ese esquema, para que trates de hacerlo de una forma organizada. Listo, entonces continuamos con los medicamentos. Entonces, en el caso de que no tengamos amiodarona, la guía recomienda lidocaína, lo mismo, o sea, vamos a dar la lidocaína, la haríamos en los mismos ciclos en los que se debería dar la amiodarona, la dosis, entonces recordemos, en la primera dosis sería entre 1 a 1,5 miligramos kilogramo, y ya en la segunda dosis, que sería la última dosis,
sería entre 0,5 a 0,75 miligramos kilogramo. Ya digamos otro tipo de medicamentos, como lo son pues los esteroides, el calcio, el magnesio, el bicarbonato de sodio, no tienen una, digamos, una evidencia en los paros cardíacos indiferenciados. Entonces, no hay una justificación para que, digamos, demos en todos los paros alguno de estos medicamentos. Ya cuando vamos a ver más adelante, digamos, estamos ante una situación específica, en esos casos sí daríamos alguno de estos medicamentos, pero no es que a todo paciente que llegue en paro lo vayamos a dar. Listo, hay algunos adjuntos de la guía que pues es importante que los conozcamos. Tenemos el POCUS, que es pues el ultrasonido en el punto de atención del paciente. Este cada vez más está teniendo mayor uso en la reanimación cardiopulmonar en urgencias y aunque no es como tal una recomendación de la guía, digamos que se está usando cada vez más porque tiene una utilidad, primero, en identificar posibles etiologías reversibles, entonces, por ejemplo, que el paciente tenga esté con una disección aórtica, tenga un taponamiento cardíaco, tenga un TEP, en esos casos, pues nos ayuda, digamos, a identificar estas posibles etiologías para tratarlas lo más rápido posible, y además se ha estudiado que la ausencia de actividad cardíaca en el ultrasonido se ha asociado a una mayor probabilidad, o a una probabilidad menor, perdón, de un retorno de la circulación espontánea. Esto, bueno, principalmente en los estudios que se publicaron en la revista canadiense de medicina de emergencias, se demostró que los pacientes, bueno, se asoció el ultrasonido con el electrocardiograma y se demostró que los pacientes que no presentaban actividad cardíaca en el ultrasonido, así como un ritmo de asistolia en el electrocardiograma, tenían unas tasas más bajas de supervivencia. Y al contrario, tenían mayores tasas de supervivencia los pacientes que sí tenían actividad cardíaca en el ultrasonido y además tenían actividad eléctrica sin pulso en el electrocardiograma. Entonces, digamos que además de ayudar a identificar las etiologías reversibles, puede servir como un predictor de supervivencia del paciente. Entonces, por eso cada vez se usa más. Y en cuanto a los gases arteriales, digamos, tampoco hay una recomendación como tal en la guía de usarlo, más que todo porque puede tener algunos valores que no serían fiables en el momento que un paciente pues esté en paro, como sería la presión arterial de oxígeno y la presión arterial de CO2. Sin embargo, pueden llegar a ser útiles, digamos, en este contexto, porque nos puede dar otros parámetros a valorar, como lo son los electrolitos, el estado ácido-base del paciente, y eso también es muy importante para evaluar posibles etiologías reversibles, por ejemplo, que el paciente esté con una acidosis, esté con una hipohipercalemia, y en ese caso, pues, se iniciaría a tratarlas. Listo, entonces tenemos también, según el ACLS, cuándo terminamos la reanimación. ¿En qué momento? Entonces acá también tenemos unos criterios de terminación de la reanimación. Estos son 4 criterios. El primero es que el paciente haya entrado en un paro no presenciado, que el paciente no haya recibido reanimación cardiopulmonar, que no tenga retorno de la circulación espontánea previo a que llevaran al paciente o que no se le administró ninguna descarga previa a que llevaran al paciente. Si el paciente cumple con todos los criterios, entonces se debe terminar la reanimación. Si alguno de los criterios falta, se debe continuar la reanimación. ¿Hasta cuándo? Digamos que el umbral y lo máximo es hasta 20 minutos de reanimación. ¿Por qué? Porque se ha visto que más de 20 minutos de reanimación realmente el paciente va a tener un mal pronóstico neurológico, ya tiene una encefalopatía hipóxica y pues no va a ser un paciente funcional. Entonces ahí es donde entra el concepto de la futilidad. No tiene sentido continuar una reanimación si realmente no es útil, ya que hay menos de del 1% de probabilidad de que el paciente sobreviva. Entonces, por tanto, pues se daría por terminada la reanimación. Y lo que hablábamos nuevamente de la presión de dióxido de carbono expirado, que en el caso de que el paciente ya lleve, digamos, por un tiempo a los 20 minutos una presión de dióxido de carbono expirado menor a 10 milímetros de mercurio, esto ya, digamos, es un predictor de mal pronóstico y podríamos terminar con la reanimación.
Bueno, algunas curiosidades de la guía, digamos que no tienen como tal una evidencia recomendable, pero para que las conozcamos, tenemos el precordial tom, que es dar un puño en el pecho del paciente. Esto se ha estudiado principalmente en las taquicardias ventriculares presenciadas en un paciente monitorizado y se recomienda, digamos, no es que se recomiende, sino los estudios lo hicieron con un único intento. Sin embargo, pues lo que dicen es que no demoraron tampoco las compresiones ni el uso del desfibrilador por hacer, digamos, esta maniobra. Está el fish percussion, que es dar puños también en la región precordial, digamos que para hacer un tipo de marcapasos manual, y esto pues lo estudiaron en arritmias inestables para evitar que el paciente entrara en paro. Digamos que todos se basan principalmente en cómo traducir una energía mecánica y llevarla a una energía eléctrica, pero tampoco tiene, digamos, mucha evidencia. Y el coach CPR, que este es en pacientes con arritmias inestables, que se busca es que realice una maniobra de valsalva, por ejemplo, poner al paciente a toser para evitar que el paciente pierda la conciencia, que tampoco tiene mucha evidencia ni se recomienda. Listo. Entonces acá tenemos el algoritmo de los cuidados postparo. Este algoritmo, bueno, ya tenemos el paciente cuando logró salir del paro, el paciente tuvo un retorno de la circulación espontánea según los criterios que ya nos explicaron. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, esto requiere un manejo multidisciplinario. Se debe iniciar con una fase de estabilización en donde acá sí vamos a hacer el ABC. Entonces, vamos primero a asegurar la vía aérea, hay que intubar el paciente en caso de que no lo hayan intubado aún, recordar que la intubación siempre se debe verificar con la capnografía. Lo segundo es valorar los parámetros ventilatorios. En esto entonces debemos proporcionar soporte respiratorio teniendo como mínimo 10 ventilaciones por minuto y manteniendo una presión arterial de CO2 entre 35 a 45. Entonces, como ya nos explicaron los pacientes en el ACLS, lo primero pues se les pone oxígeno, que generalmente se pone al 100% para evitar la hipoxia. Cuando ya tenemos el paciente posparo, vamos a ajustar la FiO2 de manera que mantenga los niveles de saturación entre 92 a 98%. Esto para evitar la hiperoxia y la hiperventilación que nos pueden llegar a generar un aumento en la presión intratorácica que se va a traducir en una disminución de la precarga y por tanto del gasto cardíaco, y también se ha visto asociado con una disminución de la presión arterial de CO2 que puede llegar a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, por tal razón, hay que siempre ajustar la FiO2, mantener esas metas de saturación. Luego nos vamos a la C, entonces en circulación vamos a manejar todos los parámetros hemodinámicos, manteniendo unas metas de presión arterial sistólica mayor a 90 y presión arterial media mayor a 60, a 65, perdón. Entonces, si el paciente está hipovolémico, entonces vamos a administrar bolos de cristaloides hasta llegar a metas. Si el paciente tiene un volumen adecuado, entonces iniciar y ajustar las infusiones con agentes vasoactivos, lo mismo hasta que logremos estas metas. Otras medidas que, digamos, recomienda la guía, elevar la cabecera de la cama del paciente a 30 grados. Esto se ha asociado con una disminución en la incidencia del edema cerebral, de la aspiración y neumonía asociada a la ventilación. Está reevaluando frecuentemente al paciente, principalmente los signos vitales y en las metas que acabamos de nombrar, y dejar monitorizado al paciente con un electrocardiograma de 12 derivaciones de manera continua. ¿Esto para qué? Primero, para evaluar que el paciente no tenga arritmias cardíacas recurrentes y segundo, para evaluar que no hayan cambios isquémicos, teniendo en cuenta que la causa más común de paro cardíaco es la enfermedad cardiovascular y la isquemia asociada. Entonces, ya tenemos el paciente monitorizado con el electrocardiograma, las 12 derivaciones. Aquí ya pasamos a considerar si este paciente requiere de una intervención cardíaca de emergencia. Los casos en los que sí se requiere sería un paciente con un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, un shock cardiogénico inestable o si el paciente requiere asistencia circulatoria mecánica. En estos casos, entonces, se debe considerar la intervención. Importante, pues el estado hemodinámico para la toma de decisiones sobre la intervención cardíaca.
Otra cosa también que nombra la guía es, si el paciente tiene un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, se debe llevar a una angiografía coronaria de emergencia. Se debe activar de una vez los protocolos locales para el tratamiento de infarto y de reperfusión coronaria, ya que pues según la guía, la angiografía coronaria sí está indicada, sí resulta beneficiosa en los pacientes posparo cardíaco, así estén tanto despiertos como en estado comatoso, e incluso digamos que lo pueden llegar a recomendar en un paciente que tenga ausencia de la elevación del ST, pero digamos que esté en estado comatoso y que haya sufrido un paro de posible etiología cardíaca. Entonces, de manera simultánea debemos ir evaluando, digamos, el estado neurológico, que aquí en el algoritmo de cuidados posparo, digamos, lo hace de una manera muy sencilla y es si el paciente sigue instrucciones o no. Entonces, si el paciente sigue instrucciones o el paciente está despierto, nos vamos al tratamiento de los otros cuidados críticos, y si el paciente no sigue instrucciones, está en estado comatoso, entonces vamos a llevar a cabo otras intervenciones. En la guía resaltan el manejo específico de la temperatura, dicen que este se debe hacer lo antes posible, ya que la hipotermia terapéutica es la única intervención demostrada que mejora la recuperación neurológica tras el paro cardíaco. Se debe mantener una temperatura entre 32 a 36 grados centígrados con una duración óptima de al menos 24 horas. Se debe estar monitorizando el paciente de manera continua su temperatura central durante pues esta hipotermia inducida, y esto se hace mediante un termómetro esofágico, una sonda vesical si el paciente no es tan úrico, o un catéter de la arteria pulmonar en caso de que se lo hayan colocado para otra indicación, ya que las temperaturas axial u oral no son adecuadas para determinar cambios en temperatura central. Y cabe resaltar que no existe ninguna contraindicación para el control de la temperatura, que todos los pacientes que reciben cuidados, digamos, intensivos son aptos y no tienen contraindicación para esto. Y otra cosa importante de resaltar, que por eso les decía que esto se puede hacer de manera simultánea, no es que primero hagamos una cosa, luego la otra, no, incluso una intervención coronaria percutánea se puede ir haciendo de manera simultánea con un manejo específico de la temperatura. En estos pacientes que nos fuimos por el lado que no sigue instrucciones, también importante, una tomografía cerebral, iniciar un monitoreo con un electroencefalograma, ya sea de manera continua o intermitente, y tener en cuenta otros tratamientos críticos, que el paciente mantenga la normocapnia, que el paciente mantenga una euglicemia, que no esté ni hiper ni hipoglicémico. Y ya finalmente el algoritmo nos dice que nuevamente evaluemos y tratemos rápidamente las etiologías reversibles, aunque digamos que para este momento muchas de ellas ya se debieron identificar y tratar. Sin embargo, nuevamente se deben solicitar estudios para favorecer la evaluación del paciente y tratar cualquier tipo de aspecto de origen cardíaco, electrolítico, toxicológico, pulmonar o neurológico que pudo haber precipitado el paro. Bueno, antes de continuar, había una cosa que quería recalcar que se me olvidó, la verdad, mencionárselas en el momento en el que estábamos hablando de ACLS, eh, y es el tema de que la intubación, hay que saber qué tipo de intubación es, ¿no? Hay varios tipos de intubación en el manual, en el tratado que colocamos ahí, y los explican todos muy bien. Está la intubación rápida, junto con sus 7 P's de la mnemotecnia de preparación, premedicación, preoxigenación, preintubación y demás. Sin embargo, en este contexto que nos encontramos es una intubación llamada intubación tipo crash. En esta intubación no nos tenemos que poner a relajar al paciente, no tenemos que poner a hacer la pseudoanalgesia ni nada de eso. En casos particulares, uno sí puede utilizar un poco de relajación cuando de pronto hay alguna contracción muscular que no nos permite hacer adecuadamente la elevación de la cabeza quijada, pero no voy a hacer todo el esquema que tienen los otros tipos de intubación. ¿Listo? Esta intubación es mucho más sencilla. Prácticamente si se puede pasar el tubo de una, se pasa de una. Si toca relajar un poco al paciente se hace, pero en realidad no hay mayor em, esquema en este tipo de intubación. ¿Listo? Entonces ya podemos continuar con el pronóstico neurológico y los escenarios particulares. ¿Listo? Entonces si quieres, Daya, vamos a la diapositiva de pronóstico neurológico. Exactamente. Entonces, bueno. Digamos, esta diapositiva la pusimos para esquematizar
que el pronóstico depende de una evaluación multidisciplinar que no puede ser valorada antes de las 72 horas. Es decir, para que yo tenga un pronóstico neurológico fiable, tengo que haber esperado por lo menos 72 horas, haber realizado estudios imagenológicos, eléctricos, como una electroencefalografía y demás, serológicos, para poder decir cuál es el pronóstico que este paciente va a tener más adelante. ¿Listo? En la siguiente diapositiva vamos a iniciar a hablar de los escenarios particulares como tal. Aquí hay varias recomendaciones que se hacen en la guía, varias muy interesantes. Recordar que en el asma, un paciente con asma cuando ingresa a un paro cardiovascular, hay que tener mucho cuidado con la ventilación, ¿cierto? Porque pues el fisiopatológicamente tiene un componente que los demás pacientes probablemente no tendrán, que es un atrapamiento aéreo severo que va a dificultar bastante la ventilación. Hay que revisar el neumotórax, usualmente pueden hacer neumotórax espontáneos por el mismo tema de la ventilación que uno realiza, y tener en cuenta que cuando yo sienta que, digamos, por ejemplo, que lo estoy ventilando no con un ventilador como tal, sino con una BBM, ¿cierto? Y yo insuflo y en realidad siento que hay una resistencia muy grande, esto puede ser secundario a un atrapamiento aéreo que no me va a permitir ventilarlo bien. En esos casos yo tengo que desconectar la máscara, hacer una compresión torácica, esperando que esa compresión me ayude a desinsuflar los pulmones para volver a reiniciar las ventilaciones de manera adecuada. ¿Listo? Eso es algo que hay que tener en cuenta, junto con el riesgo de neumotórax, que en los demás pacientes, aunque está, no es tan alto. Lo de la poscirugía cardíaca, lo que habíamos hablado, cuando miramos las consideraciones especiales de la desfibrilación, dos desfibrilaciones seguidas, pues este es el único caso en el que uno puede realizar hasta 3 en un minuto de manera repetitiva en un paciente que tenga como tal un ritmo desfibrilable y que haya sido operado recientemente. En cuanto al TEP, bueno, como tal, digamos, hay guías completas de tromboembolismo pulmonar. Simplemente hay que saber que se puede realizar una trombólisis intraparo y hay que considerar una trombectomía de rescate en caso de que el paciente lo requiera y que sea un trombo proximal que no, pues que puede ser retirado mediante una trombectomía. Los trombos distales usualmente mediante estos procedimientos de intervencionismo no son realizables. La hipercalemia, hay que saber que se puede utilizar gluconato a 15 a 30 cc en 2 a 5 minutos, digamos, eso no. La hipocalemia es importante saber que aunque uno piense que de pronto es beneficioso colocar potasio para mejorar con el tema eléctrico del corazón, la despresión y demás, en realidad es más deleterio porque después puede tener hipercalemia refractaria y puede eso traer una complicación que no me ayude como tal a sacar al paciente del paro. En la hipermagnesemia se utiliza gluconato de calcio también, con la misma dosis que en la hipercalemia, 15 a 30 de 2 a 5 minutos. En la hipomagnesemia como tal, sulfato de magnesio. La hipermagnesemia es más que todo se dan embarazadas como tal, digamos, no es normal que alguien llegue con el magnesio elevado, a menos que le estén colocando una infusión. Entonces, pues eso es muy frecuente en las pacientes embarazadas, tener en cuenta eso. Ahora vamos a hablar un poco digamos, como tal, la reanimación en embarazadas, no mucho, sino las consideraciones especiales. En la siguiente diapositiva, em, en las benzodiazepinas, anteriormente se creía que se podía utilizar el antídoto como tal, flumazenil, pero en realidad es más deleterio utilizarlo que no utilizarlo. Entonces, si yo tengo una intoxicación por benzodiazepinas, es mejor no utilizarlo, ¿cierto? Los betabloqueadores, hay dos tratamientos que podemos utilizar, ¿cierto? Como la insulina, es muy fácil porque se puede utilizar, o sea, se utiliza la insulina a las mismas dosis de la cetosis diabética, de 0,1 unidades por kilo de peso, de insulina regular, igualito como estar tratando una cetosis, un coma hiperosmolar, glucagón, y en caso extremo en el que el paciente no reaccione con ninguno de estos medicamentos, se puede utilizar ECMO, digamos, una consideración que ellos colocan como tal en la guía. También se pueden utilizar calcio antagonistas y glucagón. En la cocaína, cuando yo tengo una intoxicación de un paciente con cocaína, o la sospecha de que el paciente tenía cocaína, digamos, hay una forma en la que en las guías como tal no recomienda, pero varios artículos sí la mencionan y es muy, digamos, no diría yo que técnica, pero sí bastante útil, y es que en el caso de que yo tenga un paciente como tal con toda la sintomatología de una intoxicación por cocaína, hay que mirar las narinas. Muchos pacientes que sufren de este tipo de intoxicaciones a nivel de las narinas, pues se alcanza a evidenciar como el residuo que deja la cocaína al ser inhalada. Aquí lo que tratamos de hacer es generar obviamente una vasodilatación contraria a la vasoconstricción que genera la cocaína para mejorar la perfusión de todos los órganos a nivel distal
Y esto se genera pues con nitroglicerina, morfina, benzodiazepinas. No se recomiendan beta-bloqueadores puros porque pese a que sí disminuyen como tal, digamos, la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Generan una vasoconstricción distal que puede ser deleteria y puede perpetuar la hipoxemia que ya venía con la cocaína. En las intoxicaciones con dióxido de carbono se utiliza oxígeno hiperbárico y en el cianuro se puede utilizar hidroxicobalamina y tiosulfato de sodio. Hay varios tratamientos para la intoxicación por cianuro, pero en otros contextos, digamos, como tal, la guía solamente avala estos dos medicamentos, habla mucho de ellos, la hidroxicobalamina como tal que atrapa la molécula del cianuro y el tiosulfato de sodio que lo convierte en tiocianatos para que puedan ser, digamos, eliminados por el metabolismo. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de un tema muy importante que en Estados Unidos ha ido cogiendo importancia y es en la intoxicación por opiáceos, ¿cierto? Entonces, al parecer han tenido un problema importante allá con los opiáceos porque las personas están sufriendo de intoxicación y están llegando con paro cardiovascular a los servicios de urgencias, entonces decidieron hacer un esquema solamente para esto y nos presentan este algoritmo. Que es importante saber, digamos, identificar al paciente que viene con sospecha de intoxicación por opiáceos. Entonces, un paciente, pues primero, que al igual que todos los demás, tiene una alteración de la conciencia, ¿cierto? Eso no nos va a, como a enfocar mucho el paciente. Pero, digamos, hay otro tipo de cosas como el contexto en el que el paciente estaba, si era un consumidor activo, la reacción pupilar. Entonces, todos esos son factores que yo tengo que tener en cuenta para sospechar una intoxicación por opiáceos. Con este algoritmo, ¿qué es lo que nos dan a entender? Que pese que la naloxona es muy importante, en realidad lo más importante sigue siendo la RCP. ¿Listo? Digamos, como dice el algoritmo, la persona ventila con normalidad, si ventila con normalidad para evitar el deterioro. Entonces, la idea es tratar de estimular al paciente para que continúe consciente, asegurar la vía aérea y se utiliza se considera la utilización de naloxona, pero si se dan cuenta de las, digamos, de la forma en la que lo recomiendan, no viene siendo de las primeras cosas que uno tiene que hacer. Y cuando no ventila con normalidad, entonces hay que evaluar el pulso, se inicia RCP igualmente que la otra, o sea, que la RCP en un paciente que no tenga esta intoxicación, no cambia absolutamente nada, y se puede considerar la naloxona. ¿Cómo se utiliza? Se dan en adultos máximo 2 miligramos y se da 1 miligramo por cada fosa nasal. Es como un spray nasal, como el Afrin, por decir algo, para que se hagan una idea. Y pues si yo tengo el paciente que sospecha intoxicación por naloxona, por cada fosa nasal, coloco 1 miligramo, ¿listo? En los pacientes pediátricos, que no es tan frecuente, se utiliza la mitad, 1 miligramo en total, es decir, 0,5 por cada fosa nasal, ¿listo? En el siguiente algoritmo vamos a ver cómo está el algoritmo de las pacientes embarazadas. Aquí hay dos cosas para tener en cuenta. Si quieres, Dayana, pasar el algoritmo, es, digamos, aquí hay dos cosas para tener en cuenta. La gran parte del algoritmo continúa igual, ¿sí? O sea, no va a cambiar significativamente en las compresiones ni demás. Sin embargo, tengo yo que añadir unas técnicas para que esas compresiones, que hago de la misma manera, 5 a 6 centímetros, con la misma frecuencia, ¿sí? Sean más efectivas. Entonces, bueno, primero que hay que tener en cuenta en las mujeres embarazadas, que hay que tener a la paciente lista para realizar una cesárea perimortem, ¿sí? Eh, si no hay retorno a la circulación espontánea, que se define exactamente igual, no cambia para las embarazadas ni las ondas de capnografía, ni que vuelva el pulso ni la tensión. Si no vuelve en 5 minutos, tenerla lista para hacer la cesárea perimortem de manera inmediata. Eso sí es diferente, pues porque digamos, por ejemplo, en un paciente que no sea ginecólogo, pues que no esté embarazada, ¿cierto? Uno usualmente pues no tiene que hacer este tipo de procedimientos. Y hay que tener en cuenta las intervenciones obstétricas y lo que ya no sirve y lo que sirve. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver una técnica muy sencilla que es la lateralización del útero, ¿cierto? Anteriormente, en las primeras versiones de la CLS se hablaba de que uno podía utilizar una tabla a 30 grados, metían por debajo cualquier cosa, digamos toallas enrolladas, sábanas o demás, para lateralizar el útero mientras el reanimador hacía las compresiones. Sin embargo, se dieron cuenta que por el hecho de que el eje no es a 90 grados contra el suelo, las compresiones no eran efectivas y en realidad lateralizar el útero era más contraproducente porque pues yo puedo mejorar el retorno por la vena cava, ¿cierto? Para mejorar la precarga, pero pues
Si hago unas compresiones mal hechas, no va a funcionar bastante. Entonces, la manera adecuada es la lateralización del útero. Estas dos son las maniobras que avalan y digamos como tal es como la única manera que está hablada actualmente. También es importante hablar de que las complicaciones son diferentes. Digamos, están las H y las T, ¿cierto? Que son las causas generales, pero a diferencia de H y T, aquí tenemos desde la A hasta la G, que es algo que podíamos ver en la diapositiva previa. Digamos, tenemos complicaciones con anestesia, sangrado, riesgo cardiovascular, hay un mayor riesgo de embolia que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Causas, digamos, la G es para generales, entonces ahí entran todas las H y las T, y la hipertensión, porque hay que tener riesgo que estos pacientes tienen un riesgo de preeclampsia, que es algo pues que un paciente que no, una persona que no está en estado de embarazo no va a tener, ¿cierto? Entonces hay que agregarle a las H y las T todo este tipo de causas que no se encuentran fuera de esta población. Por último, digamos, hay una tabla en la guía SLC después de esta diapositiva, que es la tabla 14, como tal, que es una lista de chequeo. Me pareció muy importante. No la he visto como tal en todos los sitios, pero hay sitios en los que sí lo tienen marcado en algún tablero y demás. Y uno después de que termina la reanimación, realiza una lista de chequeo. Entonces, creo que es importante que cada uno de nosotros la tenga en sus sitios de práctica, si en la institución no se brinda llevar una, porque nos va a ayudar a hacer un mejor proceso y que no se nos pase nada. Entonces, pues no la voy a leer toda, pero si se dan cuenta tiene 7 ítems y cada uno de los ítems viene pues con unos subítems que nos ayudan a hacerlo de manera adecuada. Entonces, no sé, por ejemplo, la primera, oxigenación y ventilación. Mida la oxigenación y alcance una normoxemia entre 94 y 99. Check. Y así con cada una de esas para hacerlo mejor, ¿sí? Eh, en la siguiente diapositiva vamos a ver, una vez el paciente tuvo un buen desenlace, ¿cierto? Y salió del paro cardiovascular, del paro cardiorrespiratorio, hay que darle a entender al paciente que esto es un proceso que no termina con el retorno de la circulación espontánea. O sea, esto no termina cuando ya el corazón empieza a latir. Eso es un proceso que toma bastante tiempo, para el que hay que ser paciente y que tiene que tener como unos tiempos determinados. Entonces, digamos, a corto plazo el paciente pues no va a poder cumplir las actividades que cumplía de manera usual y mucho menos excederlas. A corto plazo el paciente puede estar en casa, puede tener reposo, hay que hacer terapia cognitivo-conductual, mejorar el tema de, digamos, el apego a los medicamentos, mejorar los estilos de vida. A mediano término la persona va a poder ser funcional, hacer sus trabajos normales, sus trabajos diarios sin excederse, y a largo plazo, si todo se cumple, ya puede realizar actividades que excedan su día a día. ¿Listo? Con esto concluiríamos como tal la revisión para el día de hoy. En ACLS también incluyen los temas de taquiarritmias y bradiarritmias, pero eso lo veremos en los módulos posteriores de las siguientes semanas con los demás grupos. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan hasta el momento alguna duda, quieran hacer alguna acotación del tema, mencionar alguna cosa, preguntarle algo al doctor. Bueno, muchachos, digamos, daremos entonces con esto concluir la charla. Esperamos haya sido de su agrado. No sé si el profe tenga alguna anotación que quiera comentar, digamos, hasta ahora del tema, de pronto algo que nos haya faltado. No, Juanpa, muy bien, o sea, muy bien. Yo creo que también ya todos están cansados, es un tema denso, pero pues bien, o sea, todo chévere, pues toda la recomendación en general. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, espero que sea de mucha ayuda. Impriman esa tablita de chequeo que de verdad que es muy útil. Tener como muy claros todos los esquemas, como dijo el profe, pues es un esquema, no es algo que uno tenga que seguir al pie de la letra, pero hasta que uno no lo domine bien, el esquema sí es muy útil como para no cometer errores. Entonces, para que tengan en cuenta los dos algoritmos y prácticamente eso sería todo. Recuerden ventilación asincrónica, eso es importante. ¿Listo? Que tengan una feliz noche, espero les haya gustado y que les vaya muy bien, muchachos. Bueno, muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a todos. A ustedes muchas gracias por la invitación. También lo que Buenas Juan Pablo noches. les dijo, recuerden tampoco comprimir mucho el ambú.
Eso tampoco es para reventar pulmones, muchachos.